Amigos, bienvenidos una vez más a su canal de Historia y Leyendas de Culiacán, que en esta ocasión les presenta el panorama del Culiacán posrevolucionario, es decir, de los años 20 a los 50 del siglo pasado, en donde el horizonte no era nada alentador y sí muy difícil. Bueno, pues comencemos. Generalmente, al hablar de la Revolución de Sinaloa, como en todos lados, se escucha la versión de los ganadores y se habla de la parte romántica de la lucha, ensalzando a sus héroes y sus logros, dejando de lado la realidad que vivió el pueblo y que es de la que hoy vamos a hablar. En Culiacán, como en todo Sinaloa y el resto del país, la revolución, cuya lucha entre revolucionarios y las fuerzas del gobierno llegó hasta el corazón de la ciudad misma, fue un verdadero infierno para la ciudadanía, que acostumbrada a la apacible tranquilidad provinciana, de pronto se vio envuelta entre el fuego de metralla y fieros combates que la llenaron de terribles momentos de miedo, incertidumbre y zozobra, propios de la horrible situación que se vivió con los daños propios de la guerra, sus muertos, heridos y lisiados, a los que hay que sumarle las averías y daños colaterales, como fue el caso de la destrucción de las fábricas El Coloso y la Aurora, así como los campos de cultivo aledaños, que resultaron arrasados y que eran el aparato productivo y fuente de trabajo de la población. Y el destruirlas trajo como consecuencia la ruina económica, el desempleo, el hambre, la desnutrición y la angustia. Y como resultado de todo eso, surgieron diversas epidemias que diezmaron a la población como en todo el país. Culiacán era entonces, y hasta las siguientes 3 décadas, una ciudad pequeña, mal planeada, con constantes inundaciones por el desbordamiento del río. Sí, era como un ranchote, pobre, tranquilo, polvoso y caliente, con calles de terracería, en las que no era raro encontrarse con vacas, burros, chivas, cochis, perros y otros animales domésticos. Y bueno, a consecuencias del hambre, hacinamiento, falta de higiene, deficiencias en la educación, estrés y deterioro en el funcionamiento de los servicios públicos, se produjo un grave daño en la vida y salud de los sinaloenses. Las enfermedades como el paludismo, la disentería, la diarrea, la tuberculosis, la difteria, las neumonías y otras aumentaron. Y las epidémicas que periódicamente azotaban al estado como la viruela, el sarampión, la tosferina, la difteria, la tifoidea, el tifus y la poliomielitis, se recrudecieron notablemente, aumentando con ello tanto el número de enfermos como de muertos. Y por si fuera poco, apareció una nueva epidemia, la de la gripe o influenza, que llegó a México y a Sinaloa procedente de los campos de batalla de Europa y también de los Estados Unidos. En Europa, la gripe causó más muertos que las balas y la metralla. Fue un desastre que afectó a soldados y civiles. En Sinaloa, como ya dije, la gripe entró por el puerto de Mazatlán y se le llamó influenza española, por creerse que había llegado procedente de España, y rápidamente se extendió por todo el estado, no quedando una sola población sin afectarse. Fueron muchas decenas de miles de personas afectadas, de las cuales entre 1918 y 1919 murieron unas 20,000 víctimas. Bueno, pues a estas enfermedades que afectaban por igual, como ya dije, a civiles que a militares, se vino a sumar el efecto directo de la guerra. En cuanto a heridos y lisiados por las balas y la metralla, casi no había médicos en Sinaloa, y no se diga en Culiacán, en donde no se disponía de material de curación ni de medicamentos específicos, y a veces ni de los más elementales. Y en cuestión de hospitales, solo estaba el Hospital del Carmen
que era administrado por la iglesia, y el Hospital Casa de Beneficencia, que en ese tiempo, por falta de recursos, prácticamente no funcionaba, por lo que para atender a los heridos se tuvo que improvisar un hospital de sangre en una casa particular del que se hizo cargo el doctor don Andrés Vidales, distinguido médico culiacanense, quien a pesar de ser un revolucionario, se le obligó a atender a los heridos de ambos bandos. En ese hospital improvisado faltaban camas, instrumental quirúrgico, material de curaciones, medicamentos y lo más importante, médicos y demás personal de salud. Los pacientes se encontraban hacinados en camas improvisadas y catres de campaña en doble fila en las salas y hasta en los pasillos y patios. Se daba el caso de que hubiera hasta 2 heridos en una sola cama o catre, encontrándose los enfermos con las llagas más tremendas y las peores desgarraduras de la carne o pulverizaciones de huesos que impresionaban. Las complicaciones de los heridos en tal situación eran abundantes. El tétanos, la septicemia, la gangrena y la osteomelitis cobraban muchas vidas en aquel año de 1914. Por lo que el jefe de la plaza, general Ramón F. Iturbe, preocupado por aquella situación, mandó comprar equipo y material de curaciones a los Estados Unidos. Por si fuera poco, la viruela, esa enfermedad infecciosa, se hizo endémica en la región, apareciendo cada 6 o 7 años. Todavía en 1930 se veía que, a pesar de contar ya con una vacuna efectiva para su prevención, se seguía produciendo un gran número de víctimas a todo lo largo y ancho del estado. Con la guerra revolucionaria y la lucha entre facciones por hacerse del poder entre 1910 y 1920, se trastocaron todos los servicios públicos y sanitarios. La vacunación contra la viruela disminuyó notablemente hasta casi interrumpirse del todo, y a consecuencia de ello se arreciaron y agravaron los brotes que se hicieron más frecuentes en todas las poblaciones del estado. Año con año de esa funesta década, las enfermedades cobraban muchas víctimas en las poblaciones y rancherías de la sierra y la costa de Sinaloa. Muchos de estos enfermos morían, y los que sobrevivían quedaban marcados para siempre por sus cicatrices, y se les llamaba despectivamente cacarizos. Esos sobrevivientes pululaban por las calles y caminos. En esos años era muy común verlos en Culiacán, Mazatlán, El Rosario, Villa de Sinaloa, Mocorito y en general en todos los centros de población del estado. Se veían manzanas y aún barrios completos con banderas amarillas en las casas de esas áreas, que era una señal de epidemia de viruela. Lo mismo puede decirse del sarampión, tosferina, difteria, escarlatina y tifoidea. La gripe o influenza, a finales de la Primera Guerra Mundial, se inició en Europa, más bien en los Estados Unidos, y de ahí pasó al viejo continente una gran pandemia de gripe o influenza, que desde los campos de batalla, donde causó, como ya hemos dicho, más bajas que la metralla, las balas y los gases en toda la gran contienda, se extendió por todo el viejo continente y el mundo. Bueno, pues en ese marco, a excepción de unos cuantos, la población culichi se tornó pobre y apacible hasta la motonía, con escasas fuentes de trabajo y bastantes dejos de mendicidad que apenas era sacudida por manifestaciones y algarabías estudiantiles, los carnavales, las campañas políticas y las procesiones religiosas. Sus límites eran, al norte, Tierra Blanca, a unos 500 metros después del Hospital Civil por la avenida Obregón. Al sur, la estación del Tacuarinero, allá por el Boulevard Gabriel Leiva. Al oriente, la fábrica quemada del Coloso, más o menos donde hoy se encuentra el Parque Constitución. Al poniente, La Vaquita, donde hoy se encuentran las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Eso era Culiacán, la ciudad de Culiacán. Y bueno,
Dado el cúmulo de enfermedades que continuamente la azotaban, su población fluctuó en esos años entre 20,000 y 40,000 habitantes. Cierto, ya contaban con servicio de luz eléctrica, agua entubada, teléfono, telégrafo y correo. No contaban con drenaje o alcantarillado. Se comunicaba al sur y norte del occidente del país mediante el ferrocarril subpacífico y a Navolato y al puerto de Altata mediante el tren llamado Tacuarinero. No se había construido aún la carretera internacional, ni la que conduce al Tata. Los caminos de terracería que entonces existían se tornaban intransitables en la temporada de lluvias, quedando la ciudad prácticamente incomunicada, salvo por el tren. La extensión de Culiacán era de alrededor de 300 hectáreas y la del municipio de 7,043 kilómetros cuadrados. O sea que Culiacán era más o menos el 8.5% del territorio de la entidad en ese entonces. Colindaba al sur con el Golfo de California, al este con Cozalá y el estado de Durango, al oeste con el Golfo de California y al noroeste con el municipio de Mocorito, al sureste con el Lota y Cozalá y al suroeste con el Golfo de California. En ese triste y paupérrimo contexto espacio-temporal, así como político, social, cultural y sanitario, se mantuvo Culiacán por más de 30 años, hasta que, a finales de los 40, volvió a renacer con la construcción de la presa Sanalona. Pero esa es otra historia, amigos, que espero pronto contarles. Así es. Y bueno, pues si les gustó el video, los invito a que le den like y se suscriban para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video.